En esta presentación vamos a explicar cómo poder conectarnos con Oracle desde SQL Developer, que es el IDE donde nosotros tenemos instalado, ¿cierto? Oracle. Recuerden que Oracle está instalado sobre una máquina virtual, que es un Windows Server 2008. ¿Ya? Además de eso está instalado Oracle, la base de datos de Oracle 11G. Y además de eso, ¿verdad? Tuvimos que instalar el SQL Developer de Oracle, ¿cierto? Para poder ejecutar nuestros scripts de base de datos, ¿ya? Recordar que les voy a dejar un manual, un PDF de cómo poder instalar. Bueno, la mayoría ya tiene instalado lo que es SQL Developer, perdón, SQL Server 2008, tiene instalado lo que es el Oracle 11G, y en el fondo algunos ya tienen instalado lo que es el SQL Developer, ¿ya? Entonces cuando ustedes abran su SQL Developer, podemos decir que en el SQL Developer parte sin conexión. O sea, estas dos bases de datos que tengo acá, ¿cierto? No aparecen, sino que nosotros vamos a tener que crear una conexión nueva, ¿vale? Entonces vamos a explicar primero esta parte. Para poder crear una conexión nueva es necesario colocar o pinchar en el símbolo de más para ejecutar una nueva conexión, ¿ya? Y esa conexión en este caso vendría siendo, aquí le podemos colocar cualquier nombre. Por ejemplo, yo ya tengo una conexión creada como DBA que se llama Oracle, ¿ya? Y tengo un usuario que se llama demo, ¿vale? En el caso de ustedes no deberían tener nada acá, ¿cierto? Por lo tanto, lo que vamos a hacer, ¿ya? Es poder crear una nueva conexión, ¿ya? Y esta conexión, en este caso, le vamos a llamar, puede ser cualquier nombre, ¿ya? Eh, por ejemplo, conexión 2, yo no la voy a crear, pero sí les voy a indicar los pasos que ustedes tienen que hacer. El usuario, por defecto, en este caso, cuando ustedes instalan Oracle, les da privilegios para crear ciertos tipos de usuarios. El usuario que tiene la mayoría de los privilegios se denomina sys, ¿vale? Y por otra parte, la contraseña es la que ustedes especificaron al momento de instalar Oracle 11G, ¿vale? Que para eso también va a haber un manual en donde también pueden instalarlo, ¿cierto? Si es que todavía no lo han hecho. El Oracle, ¿cierto? Va a ser nuestra base de datos. El tipo de conexión es básico y por defecto nos vamos a conectar como sysdba, ¿ya? Por otra parte, eh, el nombre del host en este caso vendría siendo localhost, el puerto 1521, en el caso de mi SQL es 3306, ¿ya? Y el SID, que en este caso que es la forma como nosotros vamos a trabajar con el modelo, con la base de datos que vamos a trabajar, no es XE, sino que es ORCL, que es la base de datos de Oracle. Una vez que está todo esto especificado, probamos la conexión, ¿ya? Y nos dice correcto, ¿vale? Por lo tanto, después nos conectamos y debería aparecer ese nombre listo ahí para poder acceder, ¿ya? Como yo ya tengo creado una conexión, no lo voy a hacer, sino que simplemente ustedes le pueden poner el mismo nombre que tengo yo acá, por ejemplo, como es Oracle, ¿ya? Por lo tanto, cuando ustedes se conecten, ¿cierto? Y después cuando abran nuevamente su SQL Developer, debería aparecer esta conexión acá. Abrimos el más y nos va a pedir nuestra contraseña de Oracle, que en este caso vendría siendo Talca 2015. ¿Ya? Aceptamos y se nos va a crear una hoja de trabajo en donde podríamos nosotros, ¿cierto?, realizar las consultas respectivas, ¿cierto?, o ejecutar los scripts respectivos para poder, en este caso, crear ya sea tablas, bases de datos, etcétera. Por otra parte, ¿qué tenemos que saber acá? Que es cierto que esta base de datos están cargadas tablas que vienen por defecto del modelo de Oracle. Por ejemplo, existen distintas tablas, como podemos ver. eh, chuta, ¿ya? Hay distintos elementos acá. Entonces, trabajar o crear tablas en como usuario de VA va a ser bastante complejo porque en el fondo voy a tener más de 50 tablas, más o menos. Entonces, y aparte el modelo que ustedes tienen que hacer para su trabajo, se les va a complicar mucho más. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Acá vamos a crear un usuario nuevo, ¿vale? Le vamos a dar ciertos privilegios, ¿ya? Y de tal manera que nosotros podamos se podría decir, podamos darle roles, ¿cierto? Ciertos roles a este usuario y por otra parte poder crear en ese usuario nuestras propias tablas. O sea, cuando nosotros creemos un usuario, ese usuario parte
sin tablas, lo ideal sería para el trabajo que ustedes tienen que entregar, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que vamos a explicar aquí es cómo crear un usuario, ¿ya? Entonces, hay una instrucción en Oracle que se llama create user, ¿ya? En donde aquí debemos especificar el nombre del usuario, ¿ya? En este caso, el nombre del usuario que voy a escoger yo, ¿ya? Le voy a poner acá, por ejemplo, alumno, ¿ya? Alumno, y el alumno se va a identificar por una clave que se va a llamar, por ejemplo, eh, autónoma, ¿vale? O en este caso, autónoma, ¿ya? Punto y coma. Entonces, lo que acabamos de hacer acá, ¿cierto?, es crear un usuario que se va a identificar con el nombre de Universidad Autónoma. Posteriormente a eso, ¿cierto?, a este usuario nosotros le podemos asignar ciertos roles, ¿ya?, para que se pueda conectar, o ciertos privilegios también para que se pueda conectar, ¿ya? Por lo tanto, uno de los privilegios que nosotros podríamos darle, ¿cierto?, en este caso podría ser un grant. Con la instrucción grant nosotros podemos dar ciertos privilegios a un usuario en particular, y por ejemplo acá en grant hay un rol que se denomina Connex, ¿ya?, de esa forma, y esa instrucción en el fondo lo que le permite al usuario, ¿cierto?, este usuario que vamos a crear, que se llama alumno, le va a poder permitir conectarse, ¿cierto?, a esta base de datos mediante un nombre de usuario, ¿cierto?, y una contraseña, ¿vale? To alumno, ¿vale? Entonces va a haber un privilegio de conectar para el alumno, ¿vale? De esa forma. Y creo que está bien escrito acá. Sí, está bien escrito acá. Por otra parte, ¿cierto?, nosotros podemos crear ciertos roles, ¿ya? Podemos crear ciertos privilegios, por ejemplo, como puede ser como grant, ¿ya? Créate table tu alumno, por ejemplo. Entonces lo que estamos diciendo acá es que el alumno le estamos dando ciertos privilegios para que él pueda crear tablas, por ejemplo, grant, créate procedure, ¿ya?, tu alumno, y ahí le estamos dando ciertos privilegios también, ¿cierto?, para poder, en este caso, que el alumno, en este caso este usuario, pueda crear procedimientos. Si nosotros no hacemos esto, ¿ya?, si nosotros no hacemos esto, podríamos decir que vamos a crear el usuario, pero el usuario no va a tener ningún privilegio y obviamente no va a poder hacer instrucciones de tipo select, no va a poder modificar en este caso, datos de una tabla, no va a poder crear tablas, no va a poder modificar tablas, etcétera. Por lo tanto, hay que hacer, se podría decir, todo esto a mano, ¿vale? Entonces, pero obviamente también son muchos los privilegios, hay que decirlo, ya son bastantes. Entonces, copiar todo esto hacia abajo resulta harto trabajo y harto código. Por lo tanto, también en el caso de Oracle tiene una forma de poder seleccionar cuáles son los privilegios que yo necesito trabajar, ¿ya? En este caso, lo que nosotros vamos a hacer, ¿cierto?, es poder crear el alumno primero. Entonces lo vamos a crear. Ahí lo ejecutamos. Esperar un poquito. La máquina está un poco lenta. Ya. Nos dice que el alumno fue creado con esta clave, ¿cierto? Universidad Autónoma. Y vamos a darle un privilegio al alumno, que en este caso sería, pinchamos aquí, y le damos el privilegio de, en este caso, de que se pueda conectar. O sea, yo voy a poder después crear una conexión y poder identificarme con ese nombre y esa clave, ¿vale? Si nosotros revisamos acá en Oracle, fíjense que tenemos distintos elementos, distintas opciones acá, son bastantes, ¿ya? Pero en este caso tendríamos que irnos donde dice la opción de otros usuarios. Y fíjense que acá tenemos todos los usuarios que existen en Oracle, ¿ya? Fíjense que ahí tengo un usuario que es, en este caso soy yo, ¿verdad? Y tiene ciertas tablas, por ejemplo, yo ya he creado algunas tablas acá,
en el usuario Román en este caso, existe el usuario en este caso alumno, ¿verdad? Que en este caso el alumno no tiene tablas, ¿verdad? Pero aparte de eso, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos acá, por ejemplo, en las propiedades de este usuario, nosotros podemos ver los roles que le hemos otorgado y fíjense que acá está el rol de conexión, ¿vale? De esa forma. Por lo tanto, podemos darle distintos tipos de roles, ya que existen acá, que vienen definidos. Obviamente, el más sencillo en este caso es la conexión, porque en el fondo lo que a nosotros nos interesa principalmente es poder conectarnos y los privilegios que tiene el usuario sobre el sistema, ¿ya? Fíjense que acá nosotros, fíjense que todos estos son los privilegios que nosotros podríamos darle. Por ejemplo, en este caso por acá podemos alterar o modificar una base de datos, podemos realizar auditorías, podemos en este caso crear distintas vistas, eliminar, ejecutar, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, dentro de los privilegios que existen, ¿verdad? Está los que les mencionaba, ¿cierto? Ahí, el créate table, el grant créate procedure, créate trigger, etcétera. Pero también están los drop también. Por lo tanto, para hacerlo más simple nosotros, ¿verdad? Le vamos a poner aquí que administre todo, pero lo ideal es que le vamos a decir que no administre, que no actúe como. Déjenme revisar aquí la opción. Como va a ser un usuario, ¿verdad? Que no sea un DBA, ni tampoco sea uno, en este caso realice operaciones como DBA. Y había uno que estaba por acá y que nos administre cierto el recurso. En este caso, que no sea un manager, en este caso un gestor, ¿cierto? De recursos de administración, ya que no sea de esa forma, de tal manera que en el fondo eh, la única, lo único que él pueda hacer, este usuario pueda crear una base de datos, ¿cierto? Crear trigger, crear procedimientos, eliminar procedimientos, crear tablas, eliminar tablas, ¿vale? Y obviamente hay otros privilegios que les vamos a dar, pero obviamente que por tiempo no los vamos a poder cubrir, ¿ya? Por lo tanto, vamos a aplicar, ¿ya? El comando SQL se ha procesado correctamente, ¿ya? Y posteriormente cerramos, ¿vale? De esa manera. Por lo tanto, ahora este alumno se podría decir que ya tiene ciertos privilegios de usuario de base de datos, en donde puede crear subtablas, puede administrar todo lo que sea relacionado con todo lo que se cree, todo lo que cree este alumno, ¿cierto? Esta instancia, obviamente va a ser del propio alumno, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos listo esto y que hemos creado el usuario, simplemente acá, por ejemplo, ahora vamos a crear una conexión, ¿cierto? Que le vamos a llamar, por ejemplo, alumno, ¿ya? El usuario era alumno y la contraseña era, en este caso, es autónoma, ¿vale? Tipo de acceso básico, conexión o RCL, ¿cierto? Probamos la conexión, nos dice que está correcto. Fíjense que acá no colocamos como DBA porque en el fondo este es un usuario común y corriente, por lo tanto nos conectamos, ¿ya? ¿Ya? Entonces nos crea una conexión nueva, ya que en este caso vendría siendo alumno, y alumno, ¿verdad? Fíjense que no tiene tablas, no es como la conexión de Oracle con el usuario sys, que sí hay tablas creadas, ¿cierto? Entonces aquí podemos crear nuestros procedimientos, nuestras funciones, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, en el siguiente video vamos a explicar la forma en cómo poder crear una tabla relacionada con otra tabla, de tal manera de que ya puedan crear el modelo desde el punto de vista del trabajo y obviamente relacionando las tablas del trabajo, ¿vale?